Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Me prenden las luces, por favor. Dios bendiga a los que están en las redes sociales. Dijo el Señor, hágase la luz, y fue la luz, ¿verdad? El tema de hoy es: ¿dónde están los que oyen y siguen? Vamos a San Juan 10, 27 y 28. Y dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco, y dice, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, que todos aquellos que escuchan, Señor, reciban este mensaje, Señor, esta palabra, Señor. Danos gracia, danos sabiduría, Señor, danos entendimiento, Señor. Como dijo Juan Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. La palabra que les voy a dar ahorita tiene una conexión muy importante. Muy importante. Y esta conexión es con la audición o escuchar, y la otra es con accionar. O como luego dicen, acción de oír o de escuchar. Acción de oír y escuchar, ¿verdad? Seguir. Dos, capacidad de percibir un sonido por medio del sentido o del oído, como lo decimos. El oído, hermanos, Dios nos lo diseñó, Dios nos lo dio para que le prestemos atención a su palabra, para que le prestemos atención a su voz y para que pudiésemos escuchar a otras personas, pero desafortunadamente hoy día muchos prestan más oído al enemigo que a Dios. El oído se lo dan a Dios, se lo deben de dar a Dios, no al enemigo. Debemos nosotros de prestar atención a su palabra, porque su palabra es la que hace mella en nosotros, es la que trae cambio, es la que trae un kairos, trae un dinamo en nuestra vida, cuando nosotros la escuchamos y la ponemos por obra. Y en este tiempo Dios nos dice: presta atención con los oídos que te he dado para que escuches mi voz. Presta atención con tus oídos y sígueme. Escucha mi voz y sígueme. Si algo debemos de hacer nosotros es escuchar la voz del Señor y seguirle. ¿Cuántos se recuerdan de Bartimeo? Bartimeo los estaban a las puertas de Jericó para que pidiese limosna. Y esto que voy a decir es bien importante, porque Bartimeo dependía de las limosnas que le daban, o de las ofrendas que le daban cuando pasaba la gente por ahí. Si pasaba mucha gente, podía recibir tal vez algo, como es como un homeless, ¿verdad? Que cuando uno va por la calle y se los encuentra en las esquinas de los stops o de las luces, ¿verdad? Ellos se quedan mirándolo a uno con un cartelón. Y así estaba Bartimeo, pero Bartimeo tenía una discapacidad, por eso estaba allí, porque era ciego, no podía mirar. Pero tenía dos oídos bien afinados, diga afinados. Con estos oídos Bartimeo podía escuchar la voz de Dios. Y como Jesús había entrado
a Jericó y anduvo ahí varios días predicando. Al final de los días, ¿qué milagros no haría el Señor en Jericó, dentro de Jericó? Que la fama de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, se extendía por todo Jericó. Y cuando iba de regreso Jesús hacia su casa, hacia su territorio, iba saliendo por las puertas de Jericó donde estaba Bartimeo, y Bartimeo escuchó, esa palabra es bien importante, Bartimeo escuchó con sus oídos que Jesús iba pasando. Por eso es importante prestar atención, porque cuando Jesús va pasando, debemos de prestar nuestros oídos a ver qué es lo que sucede. Cuando se oye el alboroto, es que Jesús va pasando. No sé si me explico. Y Bartimeo escuchó y se dio cuenta que Jesús era el Mesías, el ungido de Jehová, el prometido. Bartimeo se dio cuenta que allí iba la descendencia, si lo podemos decir de esta manera, de David. La confirmación del pacto de Dios que hizo David, donde le había dicho que su reino no tendría fin jamás. Y allí iba caminando Jesús, aquella promesa de aquel pacto que Dios le había hecho a David. Y comenzó Bartimeo, yo creo que le redarguyó el espíritu por dentro, o tal vez Bartimeo, antes de haber sido ciego, tal vez leía las escrituras, prestaba sus ojos a las escrituras, y por alguna razón quedó ciego Bartimeo, y que cuando oye que Jesús va pasando, comienza él a clamar. Esa parte es muy importante, clamar, gritar. Bartimeo comenzó a clamar de esta manera: Jesús, hijo de David. Entonces aquí ya estaba Bartimeo reclamando la promesa, o aclamando la promesa que Dios le había hecho al rey David. Por eso le llamaba Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo hacía una y otra vez, y la gente se agolpaba para callarlo, porque era tanto el grito que hacía que ya cállate, Bartimeo, el maestro no te va a escuchar, se va a ir. Y lo hizo 2, 3 veces Bartimeo, y a la última vez que lo hizo, ¿verdad?, porque aquellos oídos estaban afinados, ¿verdad?, tomaron acción y comenzaron a clamar. Y cuando a la última vez clamó, el maestro le escuchó y le dijo, desde el principio le había escuchado, ¿verdad?, pero al último grito le dijo: ¿qué quieres, Bartimeo? Ven acá. Y para pronto las personas, o de las multitudes que estaban ahí, querían callar a Bartimeo, le decían: anda. Ahora le decían: anda, el maestro te llama. Anda, el maestro te llama. Bartimeo para pronto se puso en sus pies y tiró su capa y caminó rumbo hacia donde estaba el maestro, porque había escuchado la voz de Jesús. Había escuchado la voz de aquel que sana, de aquel que libera, de aquel que hace maravillas, que hace milagros, aquel que nos ministra a través del Espíritu Santo, aquel que nos consuela, nos conforta, aquel que nos da una palabra de esperanza, de que si no muremos tenemos la vida eterna. Aquel que dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque yo soy la resurrección de entre los muertos. Y he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. O sea, Jesús no tiene muerte, en pocas palabras. Jesús no puede morir. Y mucha gente escuchaba y prestaba sus oídos. Y en esta ocasión fue Bartimeo que prestó sus oídos. Por eso Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. Y es importante que nosotros identifiquemos esta parte de que si somos ovejas del Señor, ¿sí?, debemos
prestar oído y seguir al maestro. En otras palabras es seguir al maestro, prestar oído y seguir al maestro es obedecer. Si seguimos leyendo más adelante, si después cuando el maestro le dijo, Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Y Bartimeo dijo, que recobre la vista. ¿Cuál era la necesidad de Bartimeo? Recobrar su vista porque era ciego. Entonces Bartimeo escuchaba muy bien a Jesús. Me acabo de decir que muchos de los que están ciegos pueden escuchar más bien a Jesús que de los que miran. Porque muchos de los que andaban con Jesús andaban nomás por andar y no escuchaban. No prestaban atención a la voz del Señor. Y al instante, dice la palabra que pues sucede el milagro, ¿verdad? Bartimeo comienza a recobrar la vista. Porque Jesús le dice, conforme a tu fe se ha hecho. Y Bartimeo tenía fe y conforme a esa fe recibió la vista. Y dice, fíjese bien lo que dice la palabra del Señor, dice, y Bartimeo le seguía en el camino. O sea, una persona que escucha la voz de Dios, es hija del Señor Jesucristo, va a escuchar la voz, va a escuchar su palabra, va a escuchar la palabra de Dios, ya sea por palabra leída, ¿sí? Escudriñada, ¿sí? Buscando el rostro del Señor, o proféticamente, ya sea predicada o por el profeta que le trae palabra. Va a escuchar la palabra de Dios y luego va a suceder lo que va a suceder. Va a seguir a Jesús. De ahí se da uno cuenta, de ahí es el punto de partida donde uno sabe si uno es oveja de Jesús o no. Porque el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Entonces yo me doy cuenta por este mensaje que Bartimeo era una oveja de Dios, del Señor Jesús, porque le seguía. Dice, y Bartimeo le seguía en el camino, aunque sea, dice, le seguía de lejos, pero iba siguiendo a Jesús. Nosotros, aunque sea de lejos, tienes que seguir a Jesús. Aunque sea de lejos, tienes que escuchar la voz del Señor, ¿sí? Y seguirle. Porque eso es clave para tu vida. Eso es una palabra clave para tu vida. Aunque muchas de las veces no la veas venir, síguele. Otra de las personas que cuando fue liberada, ya hemos hablado mucho del Gadareno, porque del Gadareno se pueden sacar 1000 predicaciones o 1000 enseñanzas y todavía mucho más de ahí, de eso. Y dice que la escritura que cuando salió la legión del Gadareno, pues quedó libre. ¿Y qué sucedió? Le dijo a Jesús, fíjese bien, maestro, te seguiré, permíteme ir contigo, te seguiré donde tú vayas. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Escuchó, diga, escuchó la voz de Jesús. Escuchó la voz de Jesús. Ok. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Cuál fue la voz de Jesús? ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Le dijo, vete a los de tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y aquel Gadareno no siguió a Jesús en la banca, pero siguió la acción de la palabra que Jesús le había hablado y descendió a Decápolis. Y allá en Decápolis predicaba la palabra. Allá en Decápolis, aquí vemos uno de los predicadores. Yo sé que Jesús y los profetas predicaron la palabra, anunciaron la palabra, pero acá vemos al primer, si lo puedo decir así, al primer predicador de la Biblia predicando en Decápolis. Y allá predicaba en Decápolis, dice la escritura. Allá contaba las cosas grandes y poderosas que el Señor había hecho con él. ¿Usted cree cómo de decir, el maestro me libró, me dio liberación de una legión de demonios
que estaba dentro de mí. Una legión de demonios que salió dentro de mí, y esa legión fue y se quiso meter en unos cerdos, y los cerdos no quisieron a los demonios y se precipitaron al despeñadero o al abismo que estaba allí. En otras palabras, los demonios fueron lanzados al abismo, y los puercos, como no los quisieron los cerdos, sí, murieron ahogados en el mar por el despeñadero donde saltaron. Entonces, ¿qué sucede acá? Mis ovejas oyen mi voz y dígale, siguen. Voy a concluir con esto, porque hay muchos ejemplos de la Biblia donde personajes escucharon la voz de Dios y le siguieron. José fue uno de ellos. Moisés fue uno de ellos. Moisés escuchó muchas veces la voz de Dios. Aún el apóstol Pedro, ¿verdad? Juan, Andrés y muchos de ellos, algunos, Pedro y otro, ¿verdad? Cuando subieron con Jesús a la transfiguración, escucharon la voz de Dios, que cuando Pedro dijo, hagamos una ramada, una para Elías, una para Moisés y otra para ti, Jesús, y se oyó una voz del cielo que dijo, hey, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. A él escuchar. A él, ¿qué dice? Escuchar. A él, ¿qué? Dígale, prestar oído. Oír. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiero preguntarte, ¿estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás siguiendo a Dios? ¿O la escuchas y haces caso? La palabra del Señor nos dice allá en Santiago, sed ¿qué? Hacedores de la palabra. ¿Sí? En otras palabras, el que oye o escucha, toma acción y hace que la palabra se haga real. Esto es muy importante. Hace que la palabra se haga real. Dice el Señor, de su palabra, ser hacedores, hablando por Santiago, ser hacedores, no tan solo oidores, engañándonos a vosotros, ¿qué? Mismos. O sea, no nos podemos engañar a nosotros mismos, porque si nos engañamos, entonces no somos ovejas del prado de Jesús. No somos ovejas del redil de Jesús. Si no somos ovejas del prado o del redil de Jesús o del rebaño de Jesús, entonces seríamos ¿qué? Chivas del otro redil, del redil de Satanás. Porque si no eres del redil de Jesús, vas a ser del redil de Satanás, en pocas palabras. Entonces Jesús busca ovejas que le escuchen, que le oigan. ¿Sabía usted que el pastor de cierto rebaño llevan la campana, o ya sea que use un cuerno, o ya sea que use un silbato, o ya sea que use el grito, la voz, o les chifle, ¿verdad? Yo voy a hacer el pandero. Y se les hace las ovejas lo escuchan, y hay una oveja también que allí entre ellas es guía, y se va caminando y lleva la campana, clan, 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 clan. ¿Y sabe qué? Se va hasta donde está su Señor. Pero si viene otro, fíjese bien, si viene otro pastor y les habla, también esas ovejas no les. Esto es lo impresionante, esto es lo tremendo. ¿Por qué? Porque las ovejas que Dios nos ha dado tienen que escuchar la voz de Él a través de su pastor, a través de su profeta, de su evangelista, de su maestro. No pueden ellas escuchar otra voz, en otras palabras. No les entra. Pero como nosotros somos humanos, nosotros nos entra una cosa, nos entra otra y otra y otra, y no hacemos caso a lo que Dios está hablando, que Jesús nos está hablando. Por eso nosotros debemos de aprender la voz del Señor. Pocos escuchan la voz del Señor. Isaías 55:3, y termino.
inclinad, dice en Isaías, hablando el profeta Isaías, dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Fíjese bien, si no escuchas, vas a ir al Señor. Y si sigues escuchando, va a vivir tu alma, vida. Y no solamente vida secular, sino vida eterna. Dice, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias que mostré a David. ¿Y qué es lo que acabé de decir? ¿Qué es lo que Timeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y fue el pacto eterno que Dios hizo con David y que su descendencia, en otras palabras, vamos a pasar a ser descendientes por la fe y por la promesa de David. Yo no sé si puede usted esta revelación, este peso de gloria, pero yo soy descendiente de David. ¿Usted es descendiente o descendienta de David? ¿Dónde están los descendientes de David? Que digan amén. Amén. Eso. Así se dice amén. Ustedes son descendientes de David porque creyeron por la fe a las misericordias que Dios le ofreció a David. Que su descendencia no tendría fin. ¿Entienden? Entonces yo soy un descendiente de David por la promesa que Dios le hizo a David. Amén. Por la misericordia que Jesús mostró, me hizo descendiente de David. Entonces, nuestra descendencia, ¿sí? La descendencia del Dios eterno no tiene fin, ¿sí? Son muchas ovejas que escuchan su voz, son muchas ovejas que le siguen. Y nosotros hoy vamos a hacer lo que es Zaqueo. Vamos a pasar al tabernáculo, donde vamos a orar, vamos a adorar a Dios un momento. Vamos a adorarle o vamos a aclamarle con nuestro cántico espiritual, porque es lo que dice la palabra del Señor: cantar cánticos y salmos espirituales al Señor en vuestros corazones, cantando y alabando al Señor. Amén. Entonces vamos a alabar al Señor y luego, ¿sí? Luego de ahí, después de la adoración, de la alabanza, vamos a buscar un lugar aquí donde hincarnos, donde tener esa comunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y después de haber tenido esa comunión, ¿verdad? Porque vamos a salir de la cámara no nos van a estar siguiendo en el Facebook, porque yo termino, ¿verdad? Yo no lo hago público, esto lo hago en lo secreto. Vamos a estar, solamente estoy diciendo esto, después de haber orado, ¿verdad? Casi una hora, o una hora por lo menos, de acuerdo a la Escritura. Entonces nos vamos a levantar y vamos a comenzar ¿a qué? A clamar a gran voz. Vamos a guerrear. Vamos a clamar, vamos a guerrear, ¿sí? Contra la oposición. Y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad? Dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué? Me siguen. Entonces vamos a seguir la guianza y la dirección del Espíritu Santo mientras estamos orando, mientras estamos clamando. Porque eso es lo que Él busca, que nosotros escuchemos su voz y le sigamos en lo que Él está mandando. Si el Señor en su clamor le dice, clama por este, clama por aquella, cede por esto, tumba este, tumba aquel, desarraiga, planta. ¿Entiende? Hay que desarraigar, hay que plantar. Cosecha, hay que cosechar. ¿Estamos? Eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a estar un buen rato acá en la presencia de Dios para aquellos que quieran venir a acompañarnos. Estamos en el 1126, calle Southwest 19, código postal 73108. Los esperamos aquí. Dios les bendiga. Entrego este lugar a mi esposa, la pastora Marta. Amén. Gloria.